Bueno, vamos a empezar. El tema de esta sesión, como podemos ver en la pantalla, se llama Sistema Económico y Político de México, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver aquí puros temas que probablemente ustedes todos los días escuchen en las noticias, ya sea vía periódico, ya vía internet o por la televisión. Entonces, primero vamos a hablar de cómo está constituido en México el sistema financiero y bancario. Después, cuáles son los indicadores económicos que todos los países, no nomás México, sino todos los países tienen en cuenta para ver cómo va su economía. Luego, recordaremos cómo se clasifican las actividades económicas. Por allá probablemente en prepa las vieron, primarias, secundarias, terciarias, bueno, ahorita los vamos a recordar. Luego hablaremos brevemente del sistema político mexicano y finalmente terminaremos con comentarios y cómo está organizada un organismo internacional que se llama la OCDE, que todos conocemos como OCDE, y la importancia que tiene para los que son afiliados, y en este caso, pues México, como ustedes saben, está afiliado. Así que vamos primero al sistema financiero y bancario. Por ahí los que tienen acceso a micrófono, Lorena, Eder, y por ahí hay alguien más que se me escapa. Cuando quieran alguna pregunta, pues simplemente me interrumpe. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Eder? Sí, me ¿Lo mismo, Lorena? Correcto. Muy bien. Vamos a comenzar con el primer tema. El primer tema es el sistema financiero y bancario de México. Bueno, en México tenemos tres instituciones sobre las cuales se basa el sistema financiero y bancario. Y esas tres instituciones son, bueno, los que conocemos con el nombre de bancos, ¿verdad? Que oficialmente se llama banca múltiple. ¿Por qué banca múltiple? Pues porque se supone que ahí depositas, ahorras, te dan crédito y también te prestan para hipotecas, que son los bancos que tradicionalmente todos utilizamos a diario y conocemos. Pero también está la Bolsa Mexicana de Valores, que seguramente en las noticias, en los periódicos, escuchan de la Bolsa Mexicana de Valores. De hecho, en todos los noticieros de radio y televisión, diario hablan sobre cómo va la bolsa, si subió o bajó, etcétera. Entonces hablaremos también un poco sobre esa otra institución que aunque pues la usan muy pocos mexicanos, de todos modos debemos saber cuál es su objetivo. Y finalmente está el Banco de México, ¿verdad? Que es donde está cuyo director es el gordito, no sé si el señor Cartes, no sé si por ahí lo han visto en la tele, ¿verdad? Bueno, gordote, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, la banca múltiple, pues son todos los bancos que conocemos, Banamex, Bancomer, Serfín, Banorte, etcétera. Todos esos se llaman banca múltiple y que son las instituciones que generalmente usamos a diario, o por lo menos con mucha frecuencia, ¿verdad? La Bolsa Mexicana de Valores, bueno, generalmente, bueno, al menos en México, está casi restringido solamente a las grandes empresas. Ni siquiera las pequeñas tienen acceso a la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Y para qué sirve la Bolsa Mexicana de Valores a las grandes empresas? Bueno, lo que pasa es que todas las grandes empresas tienen su valor consiste en el número de acciones, tanto en la cantidad como cuánto vale cada acción. Por ejemplo, ustedes recordarán hace como unos, ¿qué será? 3, 4 años ya, que de repente las acciones de lo que antes era la Comercial Mexicana, de un día para otro se cayeron. ¿Por qué? Pues porque por ahí uno de los directivos ahí metió el choclo, ¿verdad? Y cometió un error y todas sus acciones se vinieron abajo. Entonces, de repente, si las acciones de Comercial Mexicana valían, por decir un dato, 100 pesos cada una, pues al día siguiente ya valían 10 pesos. O sea que
O sea que esa empresa se devaluó. Vamos a otro ejemplo de para qué sirve la Bolsa Mexicana de Valores a las grandes empresas. Bueno, yo les puse un ejemplo ahorita de una que se cayó, pero ¿para qué sirve la Bolsa Mexicana de Valores a las grandes empresas? Vamos a poner, por ejemplo, el caso de Telmex. Por ejemplo, si de repente Telmex, con el señor Slim, que es el dueño, se le ocurriera emitir nuevas acciones, pues lo más seguro es que muchas personas o muchas empresas seguramente van a comprar las acciones nuevas que emita Telmex o que emita Telcel, que también es del señor Slim, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tienen credibilidad de que el señor Slim es una persona con mucha solvencia económica. Bueno, ¿y para qué las emite el señor Slim? Bueno, el señor Slim las emite porque con esas nuevas acciones que otras empresas y los inversionistas grandes le compran, él lo que hace es que ese dinero que le depositan para comprar las acciones, él lo que hace es usarlo, por ejemplo, para hacer nuevos negocios. Así que en vez de sacar dinero de su bolsillo o de sus ganancias, él saca los fondos de la gente que le compra acciones. ¿Y para qué le compran acciones? Porque él promete que de aquí a 5 o 10 años, ¿verdad? Si yo compré una acción a 100 pesos al señor Slim, de aquí a 5 o 10 años él me la va a regresar con un valor de 1,000 pesos, por ejemplo. Entonces, obviamente, pues eso le conviene a los inversionistas, pero sobre todo le conviene al inicio al señor Slim, porque él va a crear nuevos negocios usando el dinero de otros, en vez de usar su propio dinero que tenga por ahí de ganancias, que ya de hecho pues son muchas, ¿no? Así que como vemos, pues la Bolsa Mexicana de Valores es una manera de financiarse las grandes empresas y es una manera de que quienes compran acciones de las grandes empresas a X tiempo, la acción que compraron a 10 pesos probablemente la van a cobrar a 50, a 100 o hasta más. Muy bien, entonces para eso sirve la Bolsa Mexicana de Valores. Y por último vamos a hablar del Banco de México. El Banco de México tiene 3 objetivos fundamentales. El primer objetivo es el de la estabilidad de precios. ¿Y esto para qué es importante? Pues para medir el nivel de inflación. Y vamos a poner un ejemplo concretito. El mes pasado, de enero de este año, recordemos que apenas estamos a 15-16, o sea, el mes pasado, gracias al gasolinazo y a otras muchas circunstancias, o por ejemplo la llegada de Trump, pero sobre todo al gasolinazo, el mes pasado la inflación de un solo mes fue mucho más allá de lo esperado, fue allá como el 4% más o menos. Y eso pues es muy grave, porque si en un mes fue el 4%, multiplíquele por 12 meses, bueno, por 12 meses, quiere decir que si vamos a ese paso, podríamos llegar a una inflación del 50%. Y eso es muy grave. Y eso es muy grave, ¿por qué? Porque los precios de los productos, y cuando hablamos de productos hablamos de las naranjas, de los jitomates, no hablemos de coches y de cosas así más estrafalarias, no, hablemos de los de todos los días, las verduras y la carne y el huevo y el frijol, pues van a subir de una manera desmesurada. Así que sí es muy importante lo que el Banco de México hace con este primer objetivo, que es el de vigilar que la inflación en el país no suba o no se nos vaya fuera de control. ¿Y cómo le hace para que la inflación no suba? Bueno, pues precisamente como en el mes de enero de este año la inflación fue altísima, ¿qué acaba de ser ahorita hace una semana? Pues hace una semana se reunieron los señores del Banco de México ante la inflación tan fuerte de solo un mes
y lo que hicieron fue subir la tasa de interés, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues eso tiene que ver con que ahora en nuestro país, México, al subir su tasa de interés, quiere decir que puede ofrecer mejor dinero, mejores ganancias a los inversionistas extranjeros. Si no la sube, probablemente los inversionistas extranjeros, muchos de ellos van a sacar su dinero de México para llevárselos a otro país e invertirlo, porque allá tienen mejores tasas de interés. Entonces, una manera de vigilar esto es mediante las tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito, las hipotecas, las automotrices al vender los coches a crédito, etcétera. Y eso es lo que acaba de hacer hace unos días el Banco de México. Subió la tasa de interés y si no mal recuerdo, ahorita debe andar como en el 5 o en el 6%, pero hace un año andaba en el 3%. Así que, pues sí, está casi al doble de lo de hace un año. ¿Y para qué más sirve el Banco de México? Pues es la fábrica, digamos, del país quien hace los billetes y las monedas. Ustedes, pues todos nos damos cuenta que los billetes, pues, con el uso, pues se van desgastando, ¿verdad? Y llega un momento en que pues ya no sirven o se rompen. Bueno, pues quien hace nuevos billetes son precisamente el Banco de México, y lo mismo las monedas, los pesos, las monedas de 10, etcétera. Y finalmente su tercer objetivo muy importante, no nomás en México, sino en cualquier país, pero en México se llama Banco de México, es que el Banco de México es quien tiene guardados el oro y los dólares que nos dan solidez como país. Esto es, los otros países, los países internacionales, creen en nosotros teniendo en cuenta cuánto oro y qué cantidad de millones de dólares tiene el país guardados como respaldo. ¿Y quién guarda ese dinero? Pues el Banco de México, ¿verdad? Es lo mismo que un banco de la banca múltiple normal, ¿verdad? ¿Por qué creemos en Banamex, Bancomer o en el que ustedes gusten? ¿Por qué creemos en ellos? Pues porque ellos tienen un guardadito o un guardadote, ¿verdad?, de dinero, que es de donde nos prestan. Bueno, aquí a nivel macro, los demás países tienen fe en México, tomando en cuenta la tasa de interés, o sea, cuánto dinero les vamos a dar a ganar, y tomando en cuenta cuántos dólares y cuánto oro tenemos guardados. ¿Y quién lo guarda? El Banco de México. Un ejemplo de los dólares. ¿Quién es el que participa de una manera muy grande en el envío de dólares a nuestro país y que el Banco de México lo guarda? Pues nuestros queridos braceros, y que ahora están sufriendo tanto por lo de Trump. Todos los dólares que mandan a México y que luego son cambiados por pesos mexicanos, los bancos o las tiendas que les cambian los dólares en pesos tienen la obligación de mandárselos al Banco de México, y él pues hace el guardadito, es nuestro colchón para ser alguien en el mundo internacional. Bueno, entonces esas tres instituciones son importantísimas para el sistema financiero y bancario: la banca múltiple, la Bolsa Mexicana de Valores y lo que conocemos con el nombre de Banco de México. Quisiera comentar ahí cuatro hechos inéditos que pasaron en el siglo pasado, y concretamente de 1980 al 2000. En 1981, después de que estábamos en bancarrota económica, el presidente López Portillo se le ocurrió nacionalizar la banca. Así que todos los bancos que eran privados antes del 81, pues todos ya fueron incautados por el gobierno, ¿verdad? Y es lo que se conoce con el nombre de la nacionalización de la banca. Pero la nacionalización de la banca lo único que produjo
fue más pobreza. ¿Por qué? Pues porque si ni el gobierno tenía dinero, o sea, el Banco de México estaba pobre y luego compra, según él, o nacionaliza los bancos privados que sí tenían dinero, pues prácticamente nos quedamos sin nada. Por eso, años después, o sea, 9 años después, ahí está, 1989, el presidente Carlos Salinas de Gortari vuelve a privatizar la banca, ¿verdad? Vende los bancos que estaban nacionalizados, ¿verdad? Y eso fue lo que se llama la privatización de la banca. Y desde el 89 hasta el presente, bueno, pues los bancos son prácticamente todos privados. Nada más que conforme ha pasado el tiempo, ahora tenemos otro fenómeno. Todos los bancos, ahí está en la filmina, quitando Banorte e Inbursa, todos los demás bancos, todos los que ustedes conozcan, todas las financieras, todo lo que se conoce como banca múltiple, todos son ya extranjeros. Los mexicanos que en su momento compraron los bancos en 1989, cuando Carlos Salinas de Gortari privatizó la banca, pues ya cambiaron de dueños. Y ahora los dueños son puros extranjeros. Voy a cambiar una filmina para más o menos ver. Ahí tenemos casi la gran mayoría de los bancos, financieras, aseguradoras, que operan en México. Y prácticamente todos son extranjeros, o los extranjeros han comprado los bancos mexicanos, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Algún comentario, pregunta, Eder, Lorena, o quienes tengan por ahí micrófono? ¿Están por ahí? Sí, yo estoy aquí. Hasta ahorita ningún comentario, profesor. Muy bien. Eder, ¿por ahí estás? Sí, maestro, vamos bien. Vamos bien. Bueno, entonces, así haciendo una síntesis, y voy a devolver la filmina. Lo importante es que nosotros que tengamos el conocimiento de que el sistema financiero y bancario de México recae en la banca múltiple, que ya dijimos que todos son extranjeros, ya todos fueron vendidos a extranjeros, recae en la Bolsa Mexicana de Valores y recae en el Banco de México. No hay que confundir el Banco de México como si fuera una banca múltiple. El Banco de México es una institución del gobierno, pero que no está dirigido, en este caso directamente por el presidente, ni por los senadores, ni por los diputados. Es una institución independiente, ¿verdad? Gracias a Dios, porque si no, pues, sabe cómo nos estaría yendo ahorita, ¿verdad? Entonces, el Banco de México es una institución oficial, pero que tiene funciones muy específicas, como las 3 que por ahí están señaladas. Muy bien, vamos a seguir. Vamos al otro tema. Este tema se llama indicadores económicos. Les comentaba al inicio que todos los días, en todos los noticieros de televisión, de la radio y en los periódicos, nos hablan del PIB, nos hablan de la inflación, nos hablan del índice de precios y cotizaciones, nos hablan de la tasa de desempleo, nos hablan, aquí voy a cambiar, de la balanza de pagos y nos hablan del riesgo país. Bueno, esos son lo que se llama indicadores económicos, que son indicadores económicos que a nivel internacional se utilizan. ¿Y para qué se utilizan? Voy a leer lo que dice ahí, que son una serie de datos que se presentan en valores estadísticos o valores numéricos, con el objeto de indicarnos cómo se encuentra la economía de un país. Vamos a poner un ejemplo muy burdo. Si un papá va a la escuela primaria, secundaria o prepa de su hijo y quiere saber cómo va su hijo,
pues normalmente lo que le van a decir el director o quien lo atienda es que, bueno, mire, ahorita le voy a presentar sus calificaciones y ahí va a estar las materias y cuánto tienen qué calificación tienen cada materia y también pues si ha asistido a clase, etcétera, ¿no? Si entrega tareas, etcétera, etcétera. Esos son indicadores, en este caso, escolares o académicos, ¿verdad? Bueno, guardada la comparación, ¿verdad? Para que todos los países, para saber cómo andamos, entonces se inventaron estos 6 indicadores económicos. Vamos a leer el primero, Producto Interno Bruto, el PIB famoso. Este es muy importante. Dice, es el valor monetario de la suma de bienes y servicios finales producidos por una economía, en este caso por un país, en un periodo determinado, o sea, en un mes, o en 2 meses, o en 3 meses, o en un año, según se quiera medir. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, pues porque de acuerdo al tamaño del PIB de un país, y aquí pensemos de cualquier país, desde los más ricos hasta los más pobres, es como nos califican de país rico, pobre, muy pobre, en desarrollo, o como nos clasifiquen, ¿verdad? Entonces, una manera de saber la estabilidad económica del país X es buscar cuál es el PIB del año pasado, o del mes pasado, o del cuatrimestre pasado, según lo queramos medir. Y vamos a poner ejemplo de nuestro país. Desde el año 2000 hasta el presente, en un año, nuestro país nunca ha pasado del 3%. ¿Verdad? O sea, el PIB del 2016, que se mide en el 17, pues no ha pasado ni del 3, pero se va a quedar ahí por el 2. El PIB del 2015, que se midió en el 16, probablemente anduvo como en el 3. Y voy a poner el ejemplo extremo. ¿Cuál es el PIB? ¿Alguien sabe cuál es el PIB más grande de cualquier país del mundo? O sea, ¿qué país tiene el PIB más grande de cualquier país del mundo, de cualquier continente? ¿Quién se imaginan ustedes que tiene el PIB más grande? ¿Qué país? Échenle por ahí. Total, pues nada más no pasa que se equivoquen. ¿Cómo qué país creen ustedes que es el que crece más en sus bienes y mercancías y servicios producidos en un año? ¿Quién vende más? ¿Quién produce más? ¿O quién está vendiendo y produciendo más en los últimos 10 años? Alguien que comente algo, lo que sea, no importa. Por ahí, aquí ya me contestaron. ¿Quién? Japón y Corea, ¿verdad? Como Japón o Corea. ¿Mande? ¿No lo repito otra vez? China a lo mejor. Exactamente. China, desde el año 2000 hasta el presente, es el país en el mundo, y esto incluye arriba de Estados Unidos, arriba de Alemania, arriba de Francia, arriba de Japón, incluye arriba de todos, ¿sí? Es el país que más está creciendo anualmente. Su PIB anda en el 10 y a veces hasta más de un año a otro. Por eso, pues encontramos productos chinos en todo el mundo. Y el señor Trump, que tanto nos trae a nosotros ahí de encargo, ¿verdad? O no se ha dado cuenta o se hace el tonto, pero él sabe que su gran problema económico no es el TLC entre México y Canadá. El gran problema de Estados Unidos en cuanto a la producción, exportación de bienes y servicios y productos es China. Muy bien. Así que China pues es el campeón del Producto Interno Bruto.
10% cada año en los últimos 10 años. Así que es una enormidad, ¿verdad? Pero enormidad, enormidad, enormidad. Bueno, el segundo indicador económico es la inflación. O sea, en un año, o en un mes, o en un cuatrimestre, o como se le quiera medir, ¿qué tanto más valen los productos? Y por ejemplo, aquí el caso más concreto y más sonado y que todos tenemos en la mente, pues es el de la gasolina, ¿verdad? En enero, digo, en el 31 de diciembre, o sea, hace un mes y medio, digamos, la gasolina, en este caso, la verde, pues costaba, ¿qué? 15 pesos. Y ahora cuesta 16 y fracción. Entonces, la diferencia de 1 peso y centavos, eso provoca inflación. Y eso ha provocado que los jitomates, los cacahuates, los frijoles, el huevo y todo lo demás suba de precio cuando vamos al mercado o cuando vamos al súper. Entonces, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. ¿Alguien sabe quién tiene la inflación en los últimos 4 años más grande de todos los países del mundo? Les voy a dar un tip. Está aquí en América, bueno, pertenece al continente americano. Me imagino que México, profesor. No, sí estamos muy mal, pero no tanto. No, el campeón de la inflación es Venezuela. Allá la inflación en un año es más del 100%. 100%. Wow. Más del 100%. Bueno, ok, entonces el segundo indicador económico es la inflación. O sea, cuánto aumentan los precios o cuánto no aumentan, por supuesto, ¿verdad? Los precios de cualquier producto o de cualquier bien o de cualquier servicio en un año en un país. Obviamente, mientras el Producto Interno Bruto sea mayor y la inflación sea menor, pues ese país es rico, por supuesto, ¿verdad? Tercer indicador, que ya comentaba algo cuando hablé del Banco de México, tasas de interés. Representan las fluctuaciones de los precios de las divisas, o sea, de las monedas extranjeras. En el caso nuestro, sobre todo los dólares, en los mercados cambiarios, o bien llámese el precio del dinero. Muy bien, entonces, ya hace rato comenté que el Banco de México, por la inflación tan grande que hubo en este enero, tuvo que subir las tasas de interés que se cobran en las tarjetas de crédito, que se cobran en las hipotecas, que se cobran en cualquier tipo de préstamo que nos dé cualquier institución financiera. Bueno, pero ¿quién fija las tasas de interés? Algunos dirán, no, pues Banamex, Bancomer, Inbursa, no. Quien marca el nivel máximo, claro, los bancos particulares pueden cobrar menos, desde luego, pero no pueden cobrar más allá de la tasa de interés que marque el Banco de México. ¿Y esto por qué? Pues porque es una manera que tienen los países, en este caso México, para que los inversionistas no saquen su dinero de nuestro país. Porque si el dinero de un país, perdón, si un país da muy pocos intereses por la inversión extranjera, pues mejor nos vamos a otro lugar, ¿verdad? Pues por supuesto. Y entonces lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin dólares y sin oro. Y entonces sí, la bancarrota estará a la vuelta de la esquina. Entonces la tasa de interés, bueno, pues es muy importante porque eso permite que los extranjeros estén interesados en invertir en nuestro país, porque a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 5 años, según sea el plazo al que invirtieron, ¿verdad? Su inversión les va a redituar porque la tasa de interés pues es interesante para ellos. Muy bien. Cuarto índice, lo que se llama el índice de precios y cotizaciones, el famoso IPC. Seguramente ustedes por ahí lo escuchan y a lo mejor
nunca hemos entendido qué es eso del IPC. Dice ahí en la filmina, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, el IPC, que mide el rendimiento del mercado accionario del país con base a la evolución de las variaciones de los precios de las empresas que lo conforman. Muy bien, vamos a hacerlo más sencillo. ¿Cómo se mide? ¿Cómo sabemos diario? Porque eso en las noticias diario nos lo están diciendo. ¿Cómo se mide que la Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy, el día de ayer, anteayer, el día de mañana y el día de pasado ganó o perdió? No, ganó o perdió en total, en global, no solamente tal o cual empresa, sino en global. ¿Cómo saben que ganó o perdió? Bueno, pues a través del famoso IPC. Ellos hacen ahí la suma, la resta, multiplicación, división, raíz cuadrada y todo lo demás, para saber si a las 9 de la mañana que abrieron y a las 5 de la tarde que cierran, hubo aumento o disminución en el valor de las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores. Entonces, ese indicador se llama IPC, ¿verdad? El índice de precios y cotizaciones. Entonces, este se usa fundamentalmente en la Bolsa Mexicana de Valores. Quizá para los que somos ciudadanos de a pie, que nunca andamos en la Bolsa Mexicana de Valores, a lo mejor eso nos dice poco, ¿verdad? Pero bueno, simplemente es un indicador económico muy importante, aunque la mayoría no lo utilicemos. Quinto, indicador económico, tasas de desempleo. Bueno, pues si vamos a Venezuela, ¿verdad?, vamos a encontrar que la tasa de desempleo en Venezuela pues es del 50, del 60 o más %. Aquí en nuestro país la tasa de desempleo pues anda entre el 4 o 5%, ¿verdad? Entonces, a mayor tasa de desempleo, obviamente el país se supone que anda mal. ¿Por qué anda mal? Pues porque no tiene empresas, no tiene negocios creados para que le den trabajo a los mexicanos o a la gente en México, ¿verdad? Mientras más pequeña sea la tasa de desempleo, pues se supone que un país está muy bien. Por ejemplo, la tasa de desempleo de Japón pues es bajísima, ¿verdad? En cambio, la tasa de desempleo de Estados Unidos, aunque nos parezca raro, no es tan baja. Por eso el señor Trump, una de sus grandes promesas a los americanos es que nosotros los mexicanos, o por culpa de nosotros, las empresas están viniendo a México. Y al venirse a México, obviamente dejan desempleados a los norteamericanos, lo cual pues es cierto, ¿verdad? Es cierto que, sí, bueno, no sé cuántos de ustedes vivan en el estado de Guanajuato, pero pues aquí en Guanajuato pues lo estamos viendo clarito, ¿verdad? Del año 2000 para atrás pues éramos un estado agrícola, y del 2000 para el presente pues somos un estado totalmente industrial, lleno de empresas automotrices, ¿verdad?, con muchísimas empresas que vienen junto con ellos, junto con las armadoras, para darle servicio a esas armadoras. Y obviamente el desempleo en el estado de Guanajuato pues ha bajado muchísimo. ¿Por qué baja muchísimo? Pues porque hay muchas empresas que dan empleo, ¿verdad? Creo que más o menos eso, creo que a todos nos queda claro. Vamos al sexto indicador económico, para saber que un país anda bien o anda mal. A ver, vamos a pasar la filmina. El sexto indicador económico es lo que se llama la balanza de pagos. Refleja las estadísticas del comercio internacional. O sea, esto se utiliza sobre todo para las exportaciones y las importaciones. Y así, en palabras rápidas y sintéticas, un país que exporta mucho, e importa poco, o sea, un país que vende mucho al extranjero
y compra poco al extranjero, ¿verdad? Pues entonces es un país rico, porque le van a entrar muchos dólares por la compra de productos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos hablan de la balanza de pagos, lo que nos están diciendo es, nos entran muchos dólares o pagamos muchos dólares. Si nos entran muchos dólares porque les vendemos mucho a los extranjeros, pues obviamente la balanza de pagos será a favor, ¿verdad? Pero si un país solamente vende cosas muy poco industrializadas y compra todo lo industrializado, pues obviamente el desbalance es tremendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en México, antes del 2000 o antes del TLC, digamos, México vendía muchos productos agrícolas, así tal cual como salían de la tierra, o sea, sin ninguna industrialización. Y obviamente pues eso es muy barato. Y luego los mismos productos que nosotros le vendíamos naturales, los Estados Unidos nos los regresaban industrializados. Y obviamente pues nos los regresaban mucho más caros, ¿verdad? Bien, voy a interrumpir un poquito para dar la bienvenida a Marilena. ¿Me escuchas por ahí, Marilena? Marilena, bueno, a ver si ahorita al rato nos escucha. Entonces, la balanza de pagos es muy sencilla. Si un país tiene muchos dólares porque vende muchos productos al extranjero y compra pocos a los extranjeros, entonces su balance de pagos es positivo. Y al revés, un país que compra todo al extranjero y casi no vende nada, pues su balanza de pagos va a ser negativa. Y esto significa que tiene poco dinero, eso significa que tiene pocos dólares, eso significa que tiene pocas industrias, eso significa que su tasa de desempleo seguramente es muy alta, eso significa que su PIB, que ya comentamos, es muy bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, vamos a hablar del séptimo indicador que se llama riesgo país. Vamos a decir lo siguiente. Hay empresas, ahí en la última línea del 7 que dice riesgo país, hay empresas como Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Hay empresas internacionales que se dedican a medir cuál es el riesgo país de todos los países del planeta. ¿Y qué significa eso de que se dedican a medir cuál es el riesgo país de todas las naciones del planeta? ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Significa que de acuerdo a la calificación que ellos otorguen a cada nación, las demás naciones saben o se dan cuenta de que tal o cual país, su riesgo es alto o bajo. ¿Y qué significa que su riesgo es alto, por ejemplo? Vamos a suponer Venezuela, que les decía que es el país campeón de la inflación, ¿verdad? Y que, bueno, los pobres andan muy mal. ¿Qué significa? Pues eso significa que ninguna empresa, ningún inversionista extranjero, ni tampoco nacionales, o sea, tampoco venezolanos, van a invertir en Venezuela. ¿Por qué no van a invertir? Pues porque el riesgo país es tan grande que casi es seguro que nunca les van a regresar su dinero. Ya no digamos que ganen intereses, simplemente ni el capital que invirtieron se los van a regresar.
¿Por qué? Pues porque el riesgo país es enorme. En el caso nuestro, a partir del mes de octubre y noviembre del año pasado, esas tres empresas que están ahí abajo, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, nos acaban de bajar la calificación a nuestro país. ¿Por qué? Pues porque el gobierno presente, el gobierno de Peña Nieto, ¿verdad?, en los 3 años que lleva, ha estado pidiendo prestado dinero o ha estado financiándose con dinero que no tiene, que es otra manera de decirlo. Y entonces, cuando eso ocurre, significa que el país cada vez debe más y que su capacidad de pago pues está entre grandes interrogaciones. Y cuando está entre grandes interrogaciones la deuda de un país, o sea que es muy probable que no pueda pagar, entonces las calificadoras, como se les llama a esas tres que están ahí abajo, ¿verdad?, ellos califican a los países con un riesgo de país muy alto o muy bajo, según el caso. Vamos a poner el caso extremo. El caso extremo, pues obviamente es Japón, ¿verdad? Su riesgo país es bajísimo. ¿Por qué? Pues porque todos los inversionistas saben que todo dinero invertido en Japón tiene la garantía de que no solamente les van a regresar su capital invertido, sino que además les van a cumplir con el interés ofrecido por invertir su dinero. O sea que tienen ganancias aseguradas. Muy bien, así que, pues nos guste o no, ¿verdad?, estos son indicadores, unos a nivel nacional y otros a nivel internacional, como este de riesgo país, que es un indicador que compañías internacionales a cualquier país, así sea rico o pobre, ellos se encargan de clasificarlo. Y en base a esa clasificación, desafortunadamente, los inversionistas le hacen mucho caso. Así que si nosotros nos bajaron la calificación hace 4 o 5 meses, significa que estamos en riesgo de que en este año y en los siguientes ya no vengan inversionistas a dejar su dinero, porque probablemente no vamos a tener con qué pagarles el capital y los intereses prometidos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Comentarios de esto de los indicadores económicos? ¿Alguna pregunta? Por ahí hace rato se conectó Marielena, no sé si me escuchas. Sí, te estoy escuchando, Víctor. Ah, muy bien. ¿Tú eres Marielena? Así es. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que me di cuenta que hace como unos 15 minutos te conectaste, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Algún comentario, pregunta de Marielena o de los demás sobre los indicadores económicos que cualquier país, esto es de cualquier país, no nomás de México, son los índices con que nos miden los demás para saber cómo andamos de sanos o medio enfermos desde el punto de vista económico, ¿verdad? Vamos a pasar al tercer tema, que es más breve, que son las actividades económicas. Todas las actividades económicas de todos los países se dividen en 3, ¿verdad? El primario, el secundario y el terciario. ¿Cuáles son las actividades económicas que se le considera del sector primario? Bueno, ahí están los ejemplos. Agricultura, ganadería, pesca, caza, minería. O sea, todas aquellas actividades que son naturales, o sea, que sacamos de la naturaleza, ¿verdad? O sea, que no son industrializados, sino tal y como están del campo
Bueno, el maíz, pues es de ahí, o las vacas, o los pescados de las lagunas, del mar, o la cacería, o los metales preciosos, o de cualquier tipo de metal de las minas, tal como sale de la naturaleza. Por eso se llaman primarios. ¿Cuáles son los secundarios? Bueno, los secundarios son todos aquellos, y que son la mayoría, que son industrializados por el ser humano. No importa si son industrializados desde el punto de vista de alimentos, o desde el punto de vista de alta tecnología, o desde el punto de vista automotriz, o desde el punto de vista de construcción de casas o de edificios, eso no importa. En donde el ser humano, a través de la industria, le mete mano, o sea, transforma el primario, lo transforma en otro tipo de producto, a eso se le llama la actividad económica secundaria. ¿Y cuál es la actividad económica terciaria? Bueno, pues ahí están todos los ejemplos. De una manera genérica, entran en el sector terciario todos los que son considerados como servicios, ¿verdad? Y servicios y el comercio. Y entonces ahí están pues los servicios personales, culturales, en transporte, los bancos o los financieros, administrativos, turismo, información y comunicación, y todo lo que en general vende un negocio o una empresa, o que son servicios. A eso se les llama los terciarios. Así que esta es la manera como a nivel nacional y a nivel internacional, ¿verdad?, se catalogan todas las actividades y acciones de un país para producir riqueza. Si son producidos y son sacados directamente de la naturaleza, se les dice que son actividades económicas primarias, como las que están ahí en rosa, del lado izquierdo de la pantalla. Si son actividades que ya son transformadas por el ser humano, entonces ya son secundarios. Y si son actividades que pertenecen al sector comercio o al sector de servicios, como el turismo, como los bancos, como el transporte, como ahora con tantas con la información y comunicación, con tantas cadenas que tenemos para comunicarnos, pues esas nos dan un servicio, por eso se le llaman terciarios. Muy bien. Bueno, creo que este tema está más sencillo y creo que queda más claro por qué y cuáles son las actividades económicas en el mundo y cómo son clasificadas. Vamos a pasar al siguiente tema. Sistema político mexicano. Ustedes ya por ahí, en la semana pasada, si no mal recuerdo, hicieron un cuadro por ahí, o un mapa conceptual sobre cómo está constituido el sistema político mexicano. Y bueno, además, pues todos nosotros, ahora sí que por nuestra vida diaria en nuestro país, independientemente en la ciudad o en el estado donde estemos, bueno, nos damos cuenta cuáles son los partidos, cómo se manejan, etcétera, ¿no? Yo nomás aquí en esta filmina, pues quiero ponerles ahí una breve historia de cómo se han ido fundando los partidos. El primer partido político mexicano pues fue en tiempo de don Porfirio Díaz, que se llamó Partido Reeleccionista, y que fundó el señor Francisco I. Madero, ¿verdad? Luego lo mismo siguió con el siguiente. En 1909, el primer partido pues fue el de Porfirio Díaz. ¿Por qué Porfirio Díaz? Porque fundó un partido para volver a reelegirse, aunque ya se había reelegido 6 veces antes, pero bueno, para hacerlo de una manera, digamos, más formal o menos tramposa, entonces fundó un partido que supuestamente lo postuló
como presidente para 1910, o que iba a empezar el periodo presidencial en 1910. Bueno, pero ese mismo año, pues entonces surgió Madero con el partido contrario, antieleccionista. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, pues ya tenemos ahí un listado de partidos que se han ido fundando y que pues ya muchos incluso ya no existen, ¿verdad? Y aquí, pues, el que hay que hacer mucho hincapié es en 1929. Mucho hincapié por las circunstancias y por las consecuencias que hemos tenido en México. En 1929, Plutarco Elías Calles fundó lo que en ese momento se llamó el Partido Nacional Revolucionario, que es lo que hoy llamamos PRI. Así que, pues si nos guste o no nos guste, seamos priistas o antipriistas, ¿verdad? Lo cierto es que desde 1929 hasta el presente, el Partido Revolucionario Institucional, ¿verdad?, es el más antiguo desde su fundación y que obviamente sigue presente en el país, ¿verdad? Otro partido, pues que en los últimos años hubo dos presidentes ya, ¿verdad?, es el Partido Acción Nacional, que fue fundado en 1939 y que, bueno, durante mucho tiempo pues no tuvo mayor éxito porque pues la maquinaria electoral y del poder y económico del PRI pues simplemente no permitía ni a la Acción Nacional ni a ningún otro partido tener la posibilidad de que hubiera una verdadera democracia. Después fundaron por ahí otro partido que se llama Revolución Mexicana, Auténtico Revolución Mexicana, que ya desapareció y que era una vacilada del PRI. Simplemente era ahí fundar otro partido para hacerle ahí que hubiera más partidos de oposición. Muy bien. Otro partido que pues ahora anda por la calle de la amargura, ahora hablo de 2017, es el Partido de la Revolución Democrática, o el PRD, que fundó en su momento Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Recordemos que tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Porfirio Muñoz Ledo, como el señor López Obrador y como casi todos los que pertenecen al PRD, primero fueron priistas y del PRI pues, se desprendieron para fundar otro partido que en 1989, cuando subió al poder Salinas de Gortari, el gran candidato opositor del PRD fue precisamente Cuauhtémoc Cárdenas. Y según las malas lenguas, quien realmente ganó las elecciones en esa ocasión, obviamente sin trampas, fue Cuauhtémoc Cárdenas. Nada más que, pues, si alguno por ahí se acuerda, bueno, no sé qué edad tengan ustedes, ¿verdad? Pero bueno, en esa ocasión, estamos hablando de finales de los 80s, hubo el pretexto de que se cayó el sistema computacional del cómputo de votos y que cuando se restableció, pues ya declararon como ganador a Carlos Salinas de Gortari, ¿ya?, cuando en realidad había ganado Cuauhtémoc Cárdenas. Lo cierto es que el partido PRD empezó muy bien y luego siguió creciendo con López Obrador. Ahora hace 6 años López Obrador se salió del PRD y ahora tiene su propio partido, que es el que está aquí en el 2011, Partido de Regeneración Nacional, o Morena, como todos lo conocemos, ¿verdad? Y bueno, pues ahora, según las encuestas, es el que va punteando si hoy fueran las elecciones de presidente de la República. Pero bueno, todavía falta año y medio. La última novedad que tuvimos en el 2015 fue que por primera vez, de una manera legal, en la ley, se permitió las candidaturas independientes, ¿verdad? O sea, de ciudadanos que no pertenecen a ningún partido
y que pueden postularse para cualquier tipo de puesto público, no solamente para el presidente, para ser presidente de la República. De hecho, en las elecciones, en las últimas elecciones, o sea, del 2014, hubo varios, o del 2014 hasta el presente, ha habido varios candidatos independientes que han ganado. El más famoso es el Bronco, o sea, el gobernador de Nuevo León. ¿De acuerdo? Otro candidato que tuvo mucha publicidad en su momento fue un joven que ganó una diputación estatal en el estado de Jalisco. Un joven de 23, 24, 25 años, y que obviamente ahorita es diputado estatal en el estado de Jalisco. Aquí en Guanajuato, pues bueno, no sé cuántos de ustedes vivan en el estado de Guanajuato, hay un presidente municipal que ganó las elecciones el año pasado, aquí en una ciudad, bueno, en la ciudad de Villagrán, que está aquí antes de Cortázar o entre Cortázar y Salamanca. El presidente municipal de Villagrán fue un candidato independiente. En fin, entonces, simplemente para terminar este breve recuento del sistema político, pues diremos que la última novedad en cuanto a posibilidad de que los ciudadanos de a pie se lancen como diputados, como gobernador, como presidente municipal, presidente de la República, etcétera. Bueno, pues ya por fin autorizaron las candidaturas independientes. Vamos a seguir adelante y aquí, pues ojalá alguien aquí pudiera intervenir. El sistema político mexicano, y tengo ahí 3 preguntas. ¿El sistema político mexicano ha promovido la democracia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién por ahí, el que sea, o la que sea, creen que el sistema político mexicano ha promovido la democracia? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinan? ¿Ya se durmieron? Habla Eder. Pues sí, efectivamente, con las candidaturas independientes pues ha habido más democracia, ya que pues se puede postular la misma ciudadanía sin necesidad de pertenecer a algún partido político. Así es. Desafortunadamente las candidaturas, los candidatos voluntarios o que no pertenecen a partidos, les falta financiamiento, ¿verdad? O sea, no tienen dinero para promoverse, porque los partidos políticos, que es la pregunta B, nosotros los mexicanos de nuestros impuestos le pagamos al INE para que le mande millonadas de dinero a los partidos políticos y que con ese dinero ellos hagan su propaganda en el radio, en la prensa, en la televisión, etcétera, ¿no? Y además todas sus tranzas. Entonces, ¿cuánto nos cuesta a los mexicanos el mantenimiento de los partidos políticos? Ahorita en la siguiente línea les voy a poner unas estadísticas para que vean cuánta lana de nuestros impuestos prácticamente se tira a la basura. Bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Y la tercera pregunta es, ¿será posible cambiar lo que no nos gusta del sistema político mexicano? ¿O es imposible? ¿Ustedes creen que se puede cambiar? ¿O ya estamos? Pues creo que sí se puede cambiar, tal es el caso como las candidaturas independientes. Quizás a lo mejor en el 2006 pues jamás era posible pues poder imaginarse que iba a ganar un gobernador como el Bronco Nuevo León. Sí. Sí, aquí Sara nos mandó una ella parece que no tiene sonido, nos dice eso de las candidaturas independientes nos da una esperanza de progreso del país. Sí, efectivamente, la misma opinión que dice Eder, ¿verdad? Esta es una posibilidad.
Y bueno, y yo ya di un ejemplo concreto aquí en el estado de Guanajuato, aquí en el municipio de Villagrán, como pues el presidente municipal actual es alguien independiente que no pertenece a ningún partido. No sé cómo les ha ido, digo, no tengo ninguna relación con el municipio, ¿verdad?, de Villagrán. No sé si les ha ido bien o mal, pero bueno, es una posibilidad, ¿verdad? Vamos a ver una filmina nada más de cuánto nos cuesta a los mexicanos mantener a los partidos políticos. A ver, caray, es el otro, y es. Bueno, antes de pasar a eso, pues aquí hay una estadística de hace un año de cuál es la opinión de los partidos políticos de México. Y ya se imaginarán, como creo que todos ustedes y yo tenemos la opinión que tenemos de los partidos políticos y la opinión que tenemos de los políticos en general, ¿verdad?, que es de lo peor que hay en este país. De hecho, todas las encuestas que se hagan, siempre sale que lo peor que hay en este país es la conducta, los valores, la forma de hacer política de nuestros políticos mexicanos. Bueno, ahí nomás es comentar algo, ¿verdad?, etcétera, ¿no? Pero creo que pues aquí no hay mucho que discutir, porque la manera como se comportan da pie para realmente estar muy, pero muy decepcionados de la política mexicana. Y aquí está lo que le comentaba de cuánto dinero, esta estadística es del 2015, cuánto dinero les pasamos a los partidos políticos a través del INE para que los partidos políticos hagan política. Y ahí está por partido. Obviamente al que más recibió, estamos hablando de 2015, fue el PRI con 15 millones y luego siguió el PRD con 6 y fracciones, luego el otro con 5, etcétera, ¿no? Total, allá abajo, ¿verdad?, les pasamos la gran cantidad de casi 50,000 millones de pesos para que los chiquitos hagan su trabajo. Y ya saben cómo hacen su trabajo. Aquí pues ya mejor ni opinamos, ¿verdad?, porque creo que todos tenemos muy mala experiencia de los políticos que conocemos en la población donde cada quien viva. Muy bien, vamos a pasar al último tema. Último tema que también ustedes ya por ahí en la segunda actividad integradora presentaron, que es sobre un organismo internacional que se llama la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocido como la OCDE. Bueno, aquí hay que decir que la OCDE es uno de los organismos internacionales con mayor prestigio, incluso yo diría que más que la ONU. ¿Por qué con mayor prestigio? Pues porque esta organización se dedica a hacer estudios e investigación de los países miembros. Recordemos, como ustedes ya lo hicieron ahí en su actividad, ustedes saben que la OCDE, bueno, que a la OCDE no pertenece todo el mundo, ¿verdad?, sino pertenecen solamente los países que se han querido afiliar, ¿verdad?, y que son como 30 y tantos, ¿verdad?, y entre ellos estamos nosotros. Pero la importancia de la OCDE es que es un organismo que hace investigaciones de tipo cultural, económico, de industria, educación, etcétera, etcétera. Y lo más importante no es tanto los estudios y las investigaciones, sino lo más importante es que les hace propuestas concretas y sobre todo científicamente confiables a los países para que se desarrollen y obviamente sus ciudadanos vivan mejor. Si vemos qué significa OCDE, dice Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. O sea, este organismo se fundó para que hiciera investigaciones
estudios, sugerencias y propuestas a los países miembros para que los ciudadanos de estos países miembros vivan mejor. Aquí, no sé si por ahí se han dado cuenta, cada vez que la OCDE por ahí nos hace saber a nivel mundial, bueno, a nivel de los países que son miembros, por ejemplo, cómo andamos en educación, bueno, pues siempre salimos en el último lugar, ¿verdad? Vamos a seguir un poco más hablando sobre la OCDE. Aquí está una radiografía de la OCDE, que es Organización de Cooperación Internacional, compuesta por 34 estados para coordinar políticas económicas y sociales. ¿Cuándo se fundó? En 1960, y su sede está en el Château de la Mouette, en París, Francia. Idiomas, francés e inglés. Objetivos: intercambiar información y armonizar políticas para maximizar el crecimiento económico, ¿verdad? Y bueno, pues ahí en la franja derecha están todos los países que actualmente son miembros de la OCDE. A nosotros que somos miembros, ahí está México, ¿verdad?, que somos miembros de la OCDE, ¿para qué nos ha servido? Bueno, pues nos ha servido porque nos presenta el panorama económico, el panorama educativo real de nuestro país. O sea, no hay mano negra. Las estadísticas son reales, son científicas, son imparciales y son totalmente objetivas, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando nos dicen que estamos en el último lugar de los 38 países que forman la OCDE en educación, pues no hay nadie que ponga en duda que efectivamente somos el último lugar en la calidad de la educación que le proporcionamos que el gobierno o el país le proporciona a los mexicanos. Así que cada vez que la OCDE publica sus investigaciones y sus estudios sobre tal o cual tema, pues siempre el gobierno se pone a temblar. ¿Y por qué se pone a temblar? Pues porque seguramente los resultados de nuestro país están para llorar. Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Sobre qué hace estudios la OCDE? Bueno, pues ahí están: empleo y fuerza, energía nuclear, medio ambiente, comercio, desarrollo territorial, economía, educación, etcétera, ¿no? Una multitud de temas que, como ven, todo ese conjunto de temas son las que al final de cuentas producen que un país, o provocan que un país sea un país competitivo o no. A ver, por aquí Sara nos dice: la OCDE siento que nos da una ventaja para ver áreas de oportunidades, que si trabajamos a conciencia en ellas podríamos mejorar. Efectivamente, tiene toda la razón Sara, nada más que pues todas las propuestas que nos hacen de la materia que sea o del tema que sea, pues normalmente no son puestas en práctica en este país. Y por eso pues seguimos ahí dando tumbos y vamos desarrollando el progreso de una manera muy lenta. Aquí nada más un ejemplo de un estudio del famoso PIB. En las primeras temas hablamos del Producto Interno Bruto, ¿me acordarán? Bueno, aquí están todos los países que pertenecen a esta organización. Y aquí lo que nos dice esta estadística es cuánto dinero cada uno de los gobiernos de estos países invierten en lo que se llama el gasto público social. Bueno, pues uno creería que si México es un país pobre, donde hay todavía no sé cuántos millones de pobres en extrema pobreza, pues estaríamos en primer lugar en el dinero que el gobierno invierte para contrarrestar la pobreza. Pero sucede que estamos en último lugar, y sucede que Francia, por ejemplo, es el primer
lugar en el que es el país que invierte más dinero para que sus ciudadanos tengan bienestar social. ¿Y qué significa bienestar social? Significa educación, significa salud, ¿verdad? Fundamentalmente. ¿Qué clase de educación y calidad de educación tiene? Y cuáles son los hospitales y la calidad de los hospitales para cuidar de la salud de sus ciudadanos. Entonces, nosotros somos de los más subdesarrollados, somos de los que tenemos más pobres todavía y todavía para colmo en extrema pobreza, y somos los que menos invertimos en el gasto público social. ¿Cómo la ven? Incluso Chile, por ver un país más o menos parecido a nosotros, pues invierte más dinero que nosotros, y eso que ellos tienen menos pobres. En fin, ¿no? Bueno, una estadística como esta y como este tipo de estudios son los que la OCDE presenta. Ahí está otra filmina de los estudios que hace esta organización. Ahora aquí investigaron cuáles son los salarios mínimos en los países que pertenecen a esta organización. Y bueno, esto fue de 2014, pero del 2014 al 2017 pues no creo que haya mucha diferencia, al menos en nuestro país. Así que Australia es el país cuyo salario mínimo es el más alto de los 30 y tantos que pertenecen a esta organización. O sea, su salario mínimo es el equivalente a $15.2. Obviamente eso es diario. Y acá en México, si lo vemos, el salario mínimo de México es el 0.6. O sea, ni siquiera $1. ¿Sale? Y bueno, y ahí están todos los demás países, cómo el salario mínimo se comporta pensando en la gente más pobre de estos países, o los que menos ganan. Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, ahí Estados Unidos, pues no es el más alto, ¿verdad? Está ahí digamos a la mitad, 7.1. En cambio, Australia, Luxemburgo, Francia, Bélgica, Irlanda, Nueva Zelanda, Holanda, Canadá, Reino Unido, Japón, Austria, pues están mejor que incluso que Estados Unidos. Muy bien. Bueno, esta es otra manera de ver cómo esta organización hace propuestas, hace investigaciones y sobre todo les indica a los gobiernos cómo hacerle para que la gente de sus países vivan con mejor calidad de vida. Bueno, aquí tenemos cuál va a ser el crecimiento en el 2016 y el 2017 del PIB anual. ¿Sí? Aquí no está México, pero aquí nada más están los primeros países. Aquí lo que vemos es que, por ejemplo, aquí en el 2016-2017, es que la economía mundial en general va a crecer muy poco, porque nada más va a crecer el 3 o el 3.3. Conste que aquí no está China, porque hace rato, al principio les comenté que China, su crecimiento mundial o el PIB es del 10%. Así que del 10 al 3 hay una enorme diferencia. Bueno, entonces, pues ahí tenemos cuáles son los pronósticos del crecimiento de la economía mundial, cuyo promedio es el 3.3, y México, y peor ahora con la era Trump, pues si crecemos el 2% este año, pues ya nos vamos a dar por muy bien servidos. Esperemos que al menos no haya decrecimiento. Vamos a pasar a la siguiente filmina. A ver, déjame ver, esa es la misma. Bueno, este señor, que se llama Ángel Gurría,
probablemente lo han visto por ahí en los periódicos o en las revistas. Es el secretario general de la OCDE o de la OECD. Y lo puse, pues no nada más por saber cómo se llama el secretario general, sino lo puse sobre todo porque este señor nada más y nada menos que es mexicano. Y está dirigiendo esta organización tan importante desde hace como casi 10 años. Así que, pues el señor Gurría es toda una celebridad a nivel nacional con respecto a los estudios y a la organización y administración de un organismo tan importante como es la OCDE y que es pues orgullosamente mexicano. Desafortunadamente, pues todo lo que él nos indica que debemos hacer en los diversos temas para lograr el desarrollo en nuestro país, pues nadie lo escucha en el gobierno, ¿verdad? Muy bien. Bueno, este era el último tema. No sé si hay algún comentario, pregunta o alguien que quiera escribir algo en el chat. ¿Todo bien? Sí, todo quedó muy claro, maestro. Muy bien. Todavía está por ahí Lorena y está por ahí Marielena. ¿Y quién más? ¿Sí están por ahí? Marielena, Lorena. Sí, Lorena aquí está. Ah, muy bien, Lorena. ¿Y Marielena? ¿Ya está por ahí? ¿Ya se fue? ¿O ya se le cortó ¿cómo se llama? La comunicación. Por acá nos está comentando algo. ¿Quién? Sara, bueno, nos está diciendo que bien por la presentación. Muchas gracias. Bueno, si ya no hay ningún otro comentario o pregunta, bueno, pues qué bueno que se dieron la oportunidad y el tiempo para poder estar en contacto de otra manera, ¿verdad? Que no sea la página virtual, pues con una posibilidad más cercana de un contacto directo a través de esta tecnología. Y bueno, si ya no hay más comentarios, pues hoy aquí terminamos nuestra sesión en público. Y quiero despedirme, pero antes de despedirme quiero invitarlos a que ustedes continúen con este proyecto de su carrera en pedagogía. A muchos de ustedes ya me los he encontrado en varias materias y veo con mucho entusiasmo que ahí siguen. Pero lo importante es que ustedes continúen, ¿verdad? Y que ustedes recuerden que son gente muy valiente, porque a pesar de todos los pesares, siguen queriendo ser mejores personas y en este caso, pues estudiando para tener un título universitario. Probablemente en su momento, ¿verdad? No se pudo, pero ahora con la tecnología, pues sí es factible que lo logren. Y tan es factible que ya llevan no sé cuántas materias, 5, 6, 7, 8. Realmente ya no tengo la noción de cuántas llevan cada uno de ustedes, porque pues cada uno de ustedes va a diferente ritmo, ¿verdad? Desde Lorena, que por ahí me comentó en mi mensajería que acaba de iniciar, hasta otros de ustedes que probablemente ya lleven más materias cursadas. Así que a seguirle adelante, y estoy seguro que cuando menos lo piensen, habrán terminado su carrera de pedagogía. Hasta luego, buenas noches, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.